¿Qué tal, gente de Código Facilito? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión, lo que vamos a aprender es a trabajar con archivos de texto utilizando el lenguaje PHP. Vamos a aprender a crear, editar, leer, modificar, renombrar, mover, entre otras acciones, los archivos de texto con este lenguaje de programación. Esto es algo a lo cual le podemos sacar mucho provecho, más aún cuando nos encontramos ejecutando scripts PHP, los cuales tengan algún impacto en nuestro sistema. Bien, una vez dicho esto, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es generar un nuevo archivo de texto en nuestra carpeta. Voy a colocar este archivo al mismo nivel que el archivo PHP, para no complicarnos tanto en la ruta. Claro, tú puedes utilizar archivos en otras rutas completamente diferentes. Será un archivo de nombre prueba con extensión txt. Este es un archivo de prueba. Listo. Vamos a ir a nuestro script y vamos a trabajar en este video con diferentes funciones. Lo primero que voy a hacer es declarar un archivo, una variable, con el nombre archivo. Y dentro de esta variable vamos a colocar la ruta exacta del archivo con el cual queremos trabajar. En este caso es prueba.txt. Aquí nosotros podemos colocar una ruta en caso el archivo no se encuentre al mismo nivel. Bien. La primera función con la que vamos a trabajar tiene por nombre file exist. Esta función retornará verdadero o falso dependiendo si un archivo existe o no. Vamos a condicionar. Si el archivo existe, entonces vamos a imprimir el siguiente mensaje. El archivo existe. Bien, vamos a ejecutar esto. Colocamos php archivo.php y nos muestra nuestro mensaje. El archivo existe. Bien, esa es la primera función que vamos a utilizar en este video. Posteriormente, vamos a mostrar en consola el peso del archivo en bytes. Para eso, vamos a colocar peso del archivo, concatenamos y vamos a utilizar la función file size. Colocamos nuestro archivo. En este caso es un string. Archivo. Colocamos bytes. Volvemos a ejecutar. Y aquí he olvidado punto y coma. Me dice que el archivo pesa 30 bytes. Posteriormente vamos a obtener la fecha en la que el archivo fue accedido por última vez. Colocamos fecha, acceso, es igual. Y para saber cuál fue la última fecha en la que se accedió a un archivo, vamos a utilizar la función file at time. Y colocamos nuestro archivo. Recordemos, hasta este punto seguimos trabajando con un string. Vamos a imprimir la última fecha de acceso es y concatenamos fecha acceso. Ejecutamos y obtenemos la última fecha de acceso. Este no es un formato nada amigable, así que vamos a colocar un formato el cual podamos leer con facilidad. Podemos colocar el siguiente formato. Date, coloco D en mayúscula para un formato textual, D en minúscula, M mayúscula y Y en mayúscula. Y coloco como segundo argumento fecha acceso. Volvemos a ejecutar y visualizamos la última fecha de acceso. Si queremos saber la última fecha en la que el archivo fue modificado,
Vamos a utilizar la función file ctime y podemos colocar el siguiente mensaje: última fecha de modificación. Nuevamente volvemos a imprimir y listo. En esta ocasión nos muestra la misma fecha porque este archivo lo he generado justo ahora. Tú puedes trabajar con otros archivos y vas a obtener resultados diferentes. Ahora, como mencioné anteriormente, hasta este punto del video, nosotros no hemos trabajado con un archivo per se, hemos estado trabajando con un string, como lo podemos observar en la línea número 3. Si nosotros queremos trabajar con un archivo tal cual, lo primero que debemos de hacer es validar si este archivo existe, si podemos leerlo o si podemos escribir en él. Vamos a validar que podamos leerlo y podamos escribir en él. Para ello, vamos a apoyarnos de dos funciones. Es legible, es decir, podemos leerlo. Y para saber eso, vamos a utilizar la función isReadable. Esta función va a retornar verdadero o falso. Colocamos nuestro salto de línea. Posteriormente, podemos escribir en él. Y para saber si podemos escribir en un archivo, vamos a utilizar la función isWritable. De igual forma, esta función va a retornar verdadero o falso. Bien, vamos a ejecutar y nos muestra que si es legible, si podemos leer del archivo y si podemos escribir en él. Estas funciones trabajan sobre los permisos del archivo. Vamos a dar un pequeño formato y listo. Bien. Como nosotros ya sabemos que podemos leer del archivo, lo que podemos hacer ahora es obtener su contenido. Y para ello, podemos utilizar la función file getContents, pasándole como parámetro, como argumento, un string. En este caso, el archivo. Posteriormente podemos imprimir el contenido. Volvemos a ejecutar y visualizamos el contenido. Este es un archivo de prueba, tal cual se encuentra en el archivo. Otra forma en la cual nosotros podemos obtener el contenido de un archivo es directamente con un archivo, ya no utilizando un string. Para que nosotros podamos trabajar con un objeto de tipo archivo, vamos a utilizar la función fopen. Esta función va a retornar un archivo. Vamos a colocar archivo per se. No es un string, es un archivo. Esta función va a recibir dos argumentos. El primer argumento es la ruta del archivo. De hecho, lo que voy a hacer para este video es renombrar archivo por ruta. Para que no haya complicaciones. Y en esta parte colocamos archivo. Ruta, archivo. Bien. Posteriormente vamos a colocar un segundo argumento, el cual de igual manera debe de ser un string. Para este segundo argumento podemos colocar R en minúscula para únicamente leer el archivo. Podemos colocar W en minúscula para escribir en el archivo. Cuando nosotros colocamos W en minúscula, vamos a escribir en el archivo desde el principio, desde el byte número 0.
También podemos colocar la A en minúscula para escribir en el archivo, solo que en esta ocasión la escritura se va a hacer al final del archivo. Si el archivo posee algún contenido, este no se va a perder. Veamos uno paso a paso. Colocamos R, donde indico que va a ser únicamente lectura. Como es lectura, puedo apoyarme de un ciclo do while, donde vamos a evaluar si podemos leer el archivo. Para ello, vamos a colocar fe of y colocamos nuestro archivo. Aquí únicamente imprimimos. Y para obtener los valores que posee un archivo, no un string, vamos a utilizar la función fgets. Ejecutamos nuevamente y vamos a visualizar su contenido. Visualizamos dos veces el contenido porque recordemos, uno lo obtenemos utilizando la función fileGetContents y el segundo lo obtenemos utilizando fgets. Fgets únicamente funcionará con un archivo, no con un string. Bien, siempre que nosotros trabajemos con un archivo, tal cual, nosotros necesitamos cerrar ese archivo después de que lo hayamos utilizado. Para ello, vamos a utilizar la función fclose. Esta función es 100% obligatoria colocarla al final, ya cuando hayamos terminado de utilizar el archivo. Listo, todo sigue funcionando correctamente. Voy a comentar esto porque ahora voy a utilizar la W en minúscula. Como mencioné anteriormente, la W en minúscula me permite escribir en el archivo, pero la escritura se va a hacer desde el inicio. Es decir, todo el contenido que almacene un archivo se va a perder. Veamos. Para que nosotros podamos escribir en un archivo, vamos a utilizar la función fWrite. Esta función va a recibir dos argumentos. El primero, un archivo, en el cual se desea escribir, y posteriormente el nuevo contenido. Este es un nuevo contenido. Ejecutamos. Vamos a nuestro archivo y como podemos observar, su contenido ha sido modificado. Se ha reemplazado el que tenía por uno nuevo. Si nosotros colocamos A en minúscula, nosotros vamos a poder escribir en el archivo, pero lo vamos a hacer en la última línea. Es decir, el contenido que tenía el archivo no se va a perder. Vamos a colocar, esta es una nueva línea, sin perder el anterior. Volvemos a ejecutar y visualizamos nuestro archivo. Como podemos observar, se acaba de concatenar el nuevo string. Aquí, para hacerlo un poco más estético, podemos colocar un salto de línea. Y listo. Bien, ya para entrar en la recta final de este video, vamos a ver cómo nosotros podemos copiar y renombrar un archivo. Es algo bastante sencillo. Si nosotros queremos copiar un archivo, vamos a utilizar la función copy. Esta función va a recibir dos argumentos. El primer argumento es la ruta del archivo. En este caso, ruta archivo. No es un archivo, es la ruta.
Y posteriormente vamos a colocar la nueva ruta en la cual nosotros queramos colocarlo. En este caso quiero que sea en la misma. Únicamente quiero que tenga un nombre diferente. Prueba-copia.txt. Vamos a ejecutar. Y como podemos observar, ahora se ha generado un nuevo archivo. Prueba-copia.txt. Si ejecutamos, este archivo posee el mismo contenido que el archivo original. Bien. Y ya para finalizar, si nosotros queremos renombrar un archivo, lo vamos a poder hacer utilizando la función rename. Nuevamente, esta función recibe dos argumentos. El primer argumento es la ruta del archivo y posteriormente el nuevo nombre. Por ejemplo, cambio nombre. Ejecutamos y vamos a visualizar que se ha renombrado exitosamente el archivo. Y ya para finalizar me gustaría mencionar que con estos dos archivos yo les recomiendo utilizar or die por cualquier problema que pueda suscitarse en ambos casos. Bien, ahora sí, ya con esto terminamos el video. Espero el videotutorial haya sido de tu agrado, espero puedas implementar cualquiera de estas funciones en tus proyectos y que te sean de mucha utilidad. Sin más, yo me despido, mi nombre es Eduardo, muchas gracias por tu valioso tiempo.